Con 50 minutos de la mañana, profesor. Diga. Saluda al invitado. Tenemos ya nuestro invitado listo. Su amigo personal. Mi amigo personal. Menos mal que es su amigo. Yo mis amigos, profe, jamás los niego. Menos y más mal cuando que son amigo. gente así decente. Profe, ¿cómo así? Yo no soy su amigo, su estudiante, algo por lo menos. Que algo, por Dígamelo por lo menos, porque uno a los amigos no los niega, eso lo aprendí de usted y lo puedo decir sin pena aquí. Qué bien que se lo recuerdas también. Pero dígame, yo quiero una respuesta. Si yo voy a dar respuestas hoy, yo quiero respuestas de usted también. Pasado por todos los medios de comunicación social de este país, nos ha dejado nosotros de último. Está bien. No, pero no diga eso. Dice que te has paseado por todas partes y aquí nos has dejado de último. Pero bueno. ¿Cómo de último? Si yo estoy aquí, no hay, si la vida continúa. Si me fuese a morir mañana, usted puede decir los últimos, pero mi vida sigue y después serán los primeros, los últimos serán los primeros. Pero lo cierto es que no me ha respondido. Diego Vázquez, nuestro amigo. Nuestro amigo personal. Nuestro amigo aquí de este ejercicio de medios de comunicación social que hacemos. De verdad, yo deseo, Juan Diego, lo que yo deseo de este esfuerzo que ustedes están haciendo como diputados independientes, el electorado, no solamente el electorado que los eligió a ustedes y que deben sentirse complacidos de la labor que están haciendo, porque eso es lo que uno espera de un diputado, lo que ustedes hacen. Gracias. No digo que otros no lo hagan, pero los otros tienen unas ataduras tan fuertes que no les permite moverse como se mueven ustedes. Pero lo que yo deseo es que el electorado, así como aprecia, yo veo lo que le escriben ahí a Juan Diego, a Silva, a Brose, a Fernández, que esto es una muestra que sí se puede llevar gente a la asamblea. Bueno, si es así, espero que tomen la lección, hayan aprendido la lección para el 2024. Porque yo soy de la teoría que el panameño sabe la mecánica de elegir, pero no sabe escoger. Porque yo quisiera ver en el 2024, si es verdad, que han valorado el ejercicio, el esfuerzo que han hecho los diputados independientes en este quinquenio. Y bueno, entonces en tu circuito, donde tú vives allá, en el 10-2, en el 9-1, en el que sea, busca quién de esos candidatos tiene un perfil como el de ellos. No igual a ellos, porque iguales no hay, pero de gente que se atreva, de gente que no se sienta con ataduras para no hacer la labor fiscalizadora que se requiere un diputado. En ese sentido, diputado Juan Diego Vázquez, al día de hoy, viernes, ¿qué se supone que debe pasar con la reforma del código? ¿Han cedido sus colegas de las bancadas en cuanto a entender que la opinión pública está rechazando lo que están haciendo? Bueno, profesor, ahora fuera de relajo, buenos días a usted, a Flora, a los que nos están escuchando. La verdad es que lo que ha dicho al inicio para introducir el tema me alegra y me honra y le agradezco mucho sus palabras. Y solo para dejarle algo claro, cuando usted dice que buscar personas con el perfil nuestro, pero no iguales porque no los hay, yo ahí agrego la colilla gente mejor, porque gente mejor sí hay bastante, nada más que tal vez no ha surgido o no se ha atrevido a competir en estos avatares. Y yo créame que apunto a eso y ojalá ya lleguemos, pero sin duda, supongo que por eso usted lo ha planteado así, para que esa gente mejor que nosotros, en Veraguas, en las comarcas, en Bocas, en Chiriquí, en Chitré, en Herrera, en San Miguelito, en Panamá, surja, tiene que haber leyes, por lo menos con la misma naturaleza que las que nos permitieron a nosotros llegar y no leyes injustas. ¿Qué ha ocurrido en la Asamblea? Bueno, ustedes lo saben. El Tribunal Electoral se va a reunir el martes. Ahora, según lo que tengo entendido, porque hablé ayer con el presidente, porque me habían preguntado mucho si yo estaba en la reunión del martes. Ahora él como que me dice que no, que hay como una reunión previa. No sé si será con él solamente y los 3 magistrados. Y como que después la comisión se va a reunir tomando en cuenta lo que supongo que ellos van a hablar. Pero sí, lo que sí es cierto es que, no sé si, bueno, sí, hay que reconocerlo, pero a los golpes, la Comisión de Gobierno, liderada por el PRD, decide suspender las discusiones frente al tercer y último bloque en el primer debate para esperar a ver qué pasa luego del rechazo, yo diría que generalizado, de la empresa privada, las ONG, la ciudadanía, algunos partidos políticos, nosotros en la Asamblea como independientes, el Tribunal Electoral, o sea, todo el mundo rechazaba la forma en la que se ha llevado la discusión y bueno, sin duda alguna, muchas de las cosas que han discutido
son completamente retrocesos a la democracia que tenemos hoy, que es imperfecta, pero hay que mejorarla, no empeorarla. Pero a mí lo que me llama la atención es que ellos, o sea, a ver, en la Asamblea, esto no es nuevo, todos sabemos que esto no es nuevo, la Comisión de Reformas al Código Electoral siempre es convocada prácticamente un año o hasta menos de un año después de la elección anterior, revisan todo lo que ocurrió en las elecciones para entonces hacer modificaciones al código y que tratar de mejorar la siguiente elección. Se sabe que cuando el documento llega a la Asamblea, la Constitución le confiere a los diputados la potestad de modificar todo lo que ahí llega, porque para eso están allí. Nadie le está cuestionando a los diputados eso. Y no se debe hacer, correcto. Pero lo que se está cuestionando, yo les estaba explicando a los oyentes, diputados, es que la ley tiene un espíritu. Además de tener letra, tiene espíritu. La impresión que está quedando es que la mayoría de los diputados están torciendo el espíritu y la letra de lo consensuado. Y entonces están trastocando todo el esfuerzo realizado en una comisión donde los partidos que están en la Asamblea también estaban en la comisión. Así es. ¿Cómo entender esto? Mire, bueno, lo primero que le voy a decir, y aquí yo creo que no habíamos hablado en este programa antes, pero yo dentro de todo, sin creerme ahora oráculo o querer mandar ese mensaje, yo lo podía ver venir porque esos espacios que los partidos tenían en la Comisión de Reformas Electorales no fueron debidamente representativos. Y quiero respetar mucho a los comisionados que como yo trabajamos incansablemente, y no me refiero a que no eran valiosos, no, pero por el PRD, por ejemplo, el representante principal, porque había suplentes, era Benicio Robinson, pero él nunca fue a las reuniones nada más al primer día, que fue la instalación. Entonces, si Benicio Robinson, que es quien sin duda ejerce el control en la Asamblea ahorita, decide ahora implantar su posición, pero en la Comisión de Reformas no la demostraba o no la expresaba, él permitió que se creara un consenso falso basado en mala fe o en que él no le importaba, para ahora, donde él manda, donde él controla, donde él dirige, hacer lo que él quiera. Entonces yo siento también que los partidos debieron ser más honestos, los comisionados debieron ser más honestos. Y de allí una crítica que me han hecho a mí en la comisión de gobierno, imagínense, es pero ¿qué dicen los PRD? Pero nosotros ¿qué proponemos? ¿Nosotros qué creemos? Ellos no tienen nada que decir, dicen los PRD, pero es que nosotros creemos en el consenso, porque por lo menos yo fui parte de la Comisión de Reformas Electorales y ahora soy parte de la Comisión de Gobierno, y aunque yo creo, como usted bien lo ha planteado, que el documento que se aprobó en la Comisión de Reformas Electorales no es perfecto, porque no lo es, puede ser modificado, porque claro que puede, tiene un espíritu y debe ser modificado en dirección a ese espíritu, no en dirección totalmente contraria, que es lo que está ocurriendo. Y solo con ver lo que al inicio querían proponer, que eran los principales logros, querían acabarlos en un solo tirón, como el tema de que no donaran los corruptos y narcos confesos y condenados, que el tope se bajara, no, ellos querían duplicarlo. O sea, es que nos damos cuenta que ellos no han entendido cuál es el espíritu de lo que se ha discutido y cuál debe ser el norte de la democracia. Pero es que, y eso es lo que yo lamento, o sea, yo por razones obvias, yo entiendo y no voy a cuestionar aquí que los partidos tengan su agenda con este tema, que traten de legislar en función de su beneficio. Digo que no lo voy a cuestionar no porque no esté mal, sino porque yo sé que los partidos funcionan así, pues. Pero lo que me llama la atención es que la mayoría de los diputados de la actual Asamblea no entiendan el concepto de lo que es un consenso y no estén conectados con la opinión pública. Eso es lo que a mí me ha llamado la atención de este debate. ¿Sabe qué pasa, profe? Y ahí yo no sé, usted que tiene más experiencia en todos estos temas, esta mayoría parlamentaria, y se lo digo con claridad, con conocimiento de causa, el consenso es ellos. O sea, como ellos son la mayoría y ellos son los que deciden básicamente, porque no sé si, no quiero decir lamentablemente, pero para bien o para mal, ellos son los que deciden y pueden decidir solos. El consenso es lo que ellos cuando se reúnen en la bancada, y ojo, se gritan, se dicen, se empujan, se insultan, pero el consenso es el de ellos. O sea, lo que la bancada del PRD decida, como usted bien lo plantea, para el PRD, porque le hará mal a unos cuantos de ellos, pero lo que el PRD decida para el PRD, ese es el consenso. Y si pueden estar de acuerdo con el CD, que son sus aliados, bueno, bendito sea Dios. Si pueden estar de acuerdo con el panameñismo, bendito sea Dios.
Nosotros es que ni piensan en nosotros, pero a ellos no les importa las repercusiones. El tema es que ellos estén de acuerdo con ellos y que ellos puedan vivir con eso. Y supongo que el presidente no les diga que no tratan de acuerdo, pero a ellos no les importa con nadie. El consenso Ahora, es ellos. ¿cómo conjugamos el hecho de que el diputado Juan Diego Vázquez denunció que habían asesores de la presidencia de la República metiendo la mano en esto, pero al mismo tiempo el país supo que, y yo aplaudí eso, que el presidente Cortizo haya convocado al presidente Cristiano Adame y haya convocado al presidente Magistrado Araúz para procurar un avenimiento? ¿Cómo se debiera interpretar eso? Eso es sencillo, y usted lo sabe, pero quiere que yo lo diga, y es que en la presidencia hay dos figuras que mandan, el presidente y el vicepresidente, y los asesores no eran del presidente, eran del vicepresidente, son del vicepresidente, porque es quien tiene interés político futuro, y es quien pretende también manipular esta reforma electoral a su interés particular y político, porque como sabemos pretende tomarse el partido y de allí pretende perpetuar al partido con el que él hoy gobierna en el poder, pero con él a la cabeza. Es una rocambolesca idea de que ellos pueden repetir luego de lo que este gobierno ha hecho, y peor aún, que él, que es la peor figura con credibilidad del gobierno, pretenda repetirse, pero no tan desconectado de esta realidad, ya que no tienen los votos, están buscando la manera por la ley de meterse a las buenas o a las malas. Pero tú no ganas una elección con el código en la mano, tú ganas una elección con votos. Bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo, porque yo le puedo mencionar nombres de diputados y no quisiera hacerlo, pero usted sabe también quiénes son, que ganaron con el código en la mano, no con votos. Y de esos hay en la Asamblea. Sí. En el caso de los diputados, sí, eso. Oiga, Juan Diego, aquí hubo una elección, ahora no me acuerdo exactamente cuál. Aquí hubo una elección que cuando era circuito, ¿se acuerda que antes 8-7 era ya Caledonia, Chorrillo, Santana, Ancón? Se fue la luz, iba ganando X, se fue la electricidad, regresó la electricidad y terminó ganando Y. Sí, eso pasó aquí en el 8-7 cuando se llamaba 8-7 ese lado de allá. Y hubo otro caso de uno que fue a la casa del que había ganado la presidencia, de su mismo partido. Fue a su casa y dice, oye, te felicito, ya ganaste la presidencia. Oye, gracias. Ahora te quiero pedir un favor, que por favor, no te metas en lo que voy a hacer. Se fue y quedó ganando la curul. Quedó ganando. Eso, aquí hay historia sobre eso. Por eso es que a mí no me gusta eso de cociente, medio cociente y residuo. Que entiendo, Juan Diego, que eso se va a mantener tal cual, ¿no? No, y bueno, aquí están las dos verdades. La primera verdad es que en la reforma que presentó la Comisión de Reformas hay un avance importante, pero ese avance importante va en total contraposición con los intereses del PRD, y yo vaticino que lo van a querer modificar. Pero si hay algo, además de lo que ya hemos mencionado antes, pues, que debemos defender, es que eso no se cambie, porque ahí es donde con el código en la mano se meten diputados sin votos que ahora mandan en la asamblea. Entonces eso no puede ser. Entonces, si hay algo que tenemos que cuidar los panameños, que como usted dice, esa otra discusión mucho más tal vez filosófica y social, de que si sabemos o no elegir, pero el tema es que por lo menos el que elijamos, bien o mal, que sea ese el que gane, no que sea otro. Entonces, tenemos que meternos en eso y mantener la norma como está en la propuesta, que es que no permite el conteo doble, porque hoy el tema con el residuo, que bueno, suena muy mal porque la palabra residuo tiene otras connotaciones, pero no necesariamente es alguien que no tiene votos, pero es alguien que sí, queda al final del conteo. Hoy en el residuo tú cuentas 2 veces los votos de los diputados, y eso no puede ser. Y los cuentas para tu partido y para los que están en alianza contigo. Entonces eso es una locura. Así es. Porque lo que debiera hacer no es un ciudadano, un voto, punto. Pero aquí eso se había eliminado y ahora lo revivieron en la vuelta anterior. Pero esa fue la corte, así que no se puede hacer nada. Y el dichoso voto plancha y demás también se va a mantener. Sí, por supuesto, pero lo que creo que para mí es algo en un avance, creo que estaba, si no recuerdo bien ahora, pero en vez de poder votar, ponte en el 1 por el PRD y votar por todas automáticamente, vas a tener que marcar, o sea, puedes marcar todas, pero tienes que marcar todas. No puedes votar en que una sola casilla valga por todas, no lo vas a poder hacer, y eso puede tener esos efectos. Sí, no, créame que no tiene. Así era originalmente. Originalmente era así. Si querías votar por todos, tenías que marcarlos a todos.
Juan Diego, Profesor, adelante, Flor. sí, Juan Diego, a todos nos preocupó el tema de la retirada del Tribunal Electoral de la mesa de conversaciones en este tema de las reformas electorales, pero esa es o cómo evalúas tú esa retirada del Tribunal Electoral de la mesa? ¿Fue como la salida más fácil, será? Yo en eso estoy de acuerdo contigo, Flor, y bueno, explico como lo he hecho antes, mi posición en dos partes. La primera, yo comparto y entiendo y avalo 100% el sentimiento y la posición del tribunal en cuanto a la forma en la que fueron tratados por la Comisión de Gobierno de la Asamblea y en cuanto a lo mal manejado que fue la discusión y en cuanto a las malas reformas que se hicieron. Que fueron las tres razones por las que ellos dijeron, oye, aquí no, nosotros no valemos nada. Que es que porque no les daban el espacio suficiente, no fue, en efecto ese fue el caso, no les daban el espacio suficiente en un momento inclusive, y yo me acuerdo pensarlo, ¿no? El presidente le dijo, bueno, magistrado de la comisión, bueno, magistrado, vaya cerrando que tenemos que votar. Reformas inconsultas. Entonces tú dices, oye, ni para escuchar al tipo. Lo segundo es que no se les daban las modificaciones porque, como a mí, que soy diputado, no las daban en el momento. Casi que antes de votar no las daban. Tenga, pues que esto que vamos a votar, si les gusta bien y si no están bien, porque ya tienen su consenso de ellos hecho. Y lo tercero, la forma en la que las reformas se han dado y cuáles son su contenido. Lo que yo sí no estoy de acuerdo, porque en efecto la salida más fácil, es que ellos se levantaran de la mesa. Y explico por qué. Lo primero, y el profesor lo ha dicho, y ahí yo tal vez sí discrepo de su posición, aunque yo creo en el consenso de la Comisión de Reformas Electorales, nada puede poner en tela de duda, ni ante la opinión pública, o sea, ni de hecho, ni de ley, que la Asamblea es la Asamblea y puede hacer su trabajo y debe hacer su trabajo. Por supuesto, y lo repito, en el camino de una mejor democracia, que es todo menos lo que hemos hecho estas últimas 2 semanas, pero lo puede hacer. Y mandar la idea de que no es correcto, no es institucional, no es democrático, no es republicano. Sin embargo, y además de eso, perdón, dime, Flor, ¿tú piensas que a mí, qué no me han dicho en esa comisión? Yo creo que ustedes ya que están en los medios han escuchado parte de lo que a mí me han dicho en esa comisión, en micrófono y fuera de micrófono. Entonces dime si yo, que también he sido insultado, que no me dan tiempo, que no me dan las modificaciones, que estoy en contra de todo, que no sé qué, yo también me quiero parar, pero no puedo, porque tengo que hacer mi trabajo. El trabajo que el profesor, y lo vuelvo y agradezco lo que dijo, reconoció que es mi trabajo. Yo tengo que decir que no estoy de acuerdo y tengo que votar en contra y tengo que pedir mi segunda vuelta y yo tengo que hablar para que me insulten, pero yo tengo que hablar para poder demostrar que hay alguien que no está de acuerdo. Entonces, que ellos, que son los guardianes de la democracia, digan, bueno, si esto no es como yo quiero, yo recojo y me voy, es un poco, o sea, y los entienden porque ellos dirán, yo no tengo 25 años como el diputado para estar aguantando pendejadas y yo tendré que aguantármelas, pues, pero yo creo que ellos debieron ser un poco más proactivos, ¿no? Y un poco más beligerantes en la discusión y ojalá ahora se les dé el espacio para hacerlo. Profesor, esta semana hablábamos de la oposición y si realmente existía una oposición en la política panameña, ¿no? Viendo un poco el escenario de Colombia y de otros países. Yo escuchando al diputado Vázquez, yo sin duda alguna puedo decir que los independientes son los diputados de oposición de este gobierno. ¿Usted coincide con eso? Sí, ellos han estado objetivamente haciendo una oposición desde el puesto que les confirió las elecciones en la Asamblea. Es que Gonzalo, el problema es que en países como los nuestros la gente interpreta oposición abajo el que está arriba, y no es así. La oposición en una democracia real, una democracia bien elaborada, es el que le hace contrapeso al que gobierna. ¿Y el contrapeso cómo se lo hace? Con la fiscalización. Claro. Así es. Con el cuestionamiento. Siéntese ahí y quiero saber por qué esto. Lo que discutíamos más temprano con la comparecencia del ministro de Seguridad, que por cierto, tengo que decirlo, no sé si ustedes lo vieron, la diputada Cano, llamaba la atención que le hizo el diputado Silva, con el reglamento en la mano tenía razón. El reglamento no tolera que esté el principal y el suplente al mismo tiempo en la curul. No es así. Y ella llamaba la atención de que preguntó a la suplente y preguntó. Pero eso en la dinámica democrática es lo correcto, Gonzalo. O sea, pero acá usualmente se ve que la oposición es tumbagobierno. Pues ya no, felizmente. Pues ya no hay golpe de Estado, esperemos. Pero es abajo el que está arriba. Y no, oposición es contrapeso. Porque a alguien le tiene que decir que gobierna, oye, no, espérate, así no es. ¿Y por qué no lo hacemos de esta otra manera? Entonces sí, desde ese punto de vista, los diputados de la bancada independiente han hecho una labor opositora objetivamente mucho más eficaz
y más eficiente. La verdad se ha dicho. La verdad se ha dicho. Diputado, yo quiero salir un poco del tema de la reforma electoral porque aquí hemos tenido un debate muy interesante con mi compañera Flor y con el profesor sobre los temas que se están debatiendo en otros países, en otras latitudes, que son muy distantes de lo que está pasando en Panamá, ¿no? Mientras en otros congresos o senados se discute la legalización del aborto, por ejemplo, o el matrimonio igualitario, o el uso del cannabis no medicinal, sino recreativo. En Panamá se discuten leyes sobre, por ejemplo, la colocación de cámaras de seguridad de un estacionamiento privado. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional en este momento está debatiendo los temas que los jóvenes, sobre todo, están hablando y debatiendo, valga la redundancia, en redes sociales? ¿O es una asamblea que está muy distante de lo que está pasando con la juventud hoy en día a nivel mundial? Que, por cierto, ha cambiado de 10 años para acá. Bueno, lo primero, en cuanto al tema de la oposición, yo estoy de acuerdo con ustedes y eso es algo que a mí inclusive me han llegado a criticar, que por qué no critico todo, pero es que ser oposición no es criticarlo todo y yo hago lo que el profesor bien ha resumido, que es tratar de hacer un balance en esos temas. Dejando ese comentario de lado, yo creo que hay dos verdades, Gonzalo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Gonzalo. Lo primero es que no, la Asamblea tal vez no cumple ese rol de debatir los temas más debatidos a nivel internacional por la juventud a cabalidad. Pero así como dejamos de debatir algunos de lo que usted ha mencionado, el diputado Silva hace 2 días presentó una ley de criptomonedas. Y eso es el debate de la juventud, por lo menos en temas económicos a nivel mundial. Y ha tenido muchas reacciones, tal vez inclusive, por lo que he hablado con él, más internacionales que nacionales. Y yo creo que ahí sí está bastante conectado. Y creo que hay otros temas tal vez menos polémicos. ¿Qué ocurre? De los temas que usted mencionó, hay 3 que yo sí creo que son temas, y puede ser mi opinión, y no quiero entrar en posiciones sobre que si es correcto o no, sino que la sociedad panameña está debatiéndose en otros escenarios. El Congreso Nacional, si bien es el debate del debate nacional, no es el único espacio para debatir. Hay algunos de estos temas que inclusive están en la Corte Suprema de Justicia, que como en otros países, como en México, como en Colombia, como en Estados Unidos, fue donde se decidieron estos temas. Entonces yo creo que también es respetar la institucionalidad de que cada órgano juegue su rol en la discusión, en cada discusión. Y lo segundo es darnos cuenta si esas son las discusiones que en verdad son necesarias para transformar las desigualdades, que por ejemplo es una de mis metas o de mis caminos, pues, transformar las desigualdades que el país tiene. Entonces yo sí creo que lo que hay que hacer es, por una parte sí, estar de acuerdo con usted y señalar que no estamos cumpliendo a cabalidad el rol de debatir lo que la juventud quiere, pero también que la juventud entienda porque es importante, tal vez no debatir eso que usted mencionó, que puede ser una tontería, pero sí debatir corrupción. Oye, eso no es tontería. Y la gente joven tal vez no habla tanto de eso, pero eso hay que debatirlo. O estos temas de reforma electoral, eso hay que debatirlo. Y tenemos que estar al día con eso, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito de todo, ¿no? Cumplir, pero también nosotros tenemos que marcar una pauta y debemos marcar un camino a los temas que tal vez no se discuten porque no son del hit parade, pero que son importantes, sobre todo en una democracia incipiente como la nuestra. Somos el 4º país más desigual del mundo. Increíble, ¿no? Sí. Llevamos 30 y tantos años de democracia y nosotros mismos reconocemos que sigue siendo una democracia débil. Entonces la pregunta que sigue es, que nos tenemos que hacer los panameños, ¿por qué seguimos pensando que es débil? ¿Qué no hemos hecho para que sea débil? Bueno, entre otras cosas, la justicia, que es un perfecto desastre, ¿no? Así es. Y tal vez esa es la principal respuesta, profe. Es correcto. Y ahí es donde tenemos que madurar los panameños en materia de democracia. O sea, han pasado 30 y tantos años, ahora en diciembre vamos a cumplir, de retorno a la democracia y nosotros mismos la reconocemos débil. O sea, algo no hemos hecho bien o algo todavía quedan asignaturas pendientes. Por eso yo concluyo esta oportunidad que nos dio el diputado Juan Diego Vázquez con lo que inicié. Se está debatiendo un tema de código electoral. Lo que se está debatiendo es lo que va lo que serán las reglas del juego para las elecciones de 2024, en donde nuevamente el panameño ciudadano quedará a prueba. El panameño sabe elegir, pero yo no estoy seguro que sabe escoger. ¿Se acuerda que teníamos, Flor, selección, Sí, o elección? o elección? Bueno, yo estoy convencido que sabe elegir. O sea, sabe cómo es el mecanismo. Lo que no sabe es escoger. Entonces, yo nada más quiero, antes de cerrar, decirle algo, ¿no? Y que lamentablemente por todo lo que ha ocurrido,
no ha sido parte de la discusión que debemos tener en este debate de las reformas electorales y de este camino por el que yo sé que usted aboga indiscutiblemente hacia una democracia más perfecta, o una mejor democracia, porque no hay democracia perfecta. Y es que en eso que usted dice, y que yo tengo que darle la razón, profesor, hay una realidad que también hay que demostrar, porque yo pienso que tampoco es decirle que es que no sabe escoger, pero es que lo llevamos a eso, porque le quitamos educación, le quitamos dignidad, le quitamos recursos, le quitamos oportunidades y lo obligamos al clientelismo, lo orillamos al clientelismo. Y se lo digo yo, que vengo de un circuito que es el más grande, que es un circuito del que mayores necesidades sociales tiene y un tejido social más deshecho tiene, y veo lo que hacen mis colegas, y sé que ustedes ven lo que hacen mis colegas para buscar y captar ese voto, y al final uno lo cuestiona, a mí me revuelve el estómago, pero hay un sector para eso, porque se han asegurado los que crean la política pública que hay un sector desprotegido, desfavorecido, empobrecido, sin educación, que viva de eso. Y eso que también tenemos que, o sea, también ser un poco condescendientes con eso y solucionar eso primero. Y yo lo que creo, y termino con eso, pues que es lo que quería manifestar, no podremos tener una buena democracia sin buenos ciudadanos. Y los buenos ciudadanos no se hacen en las elecciones, se hacen con políticas sociales reales. Y eso nos ha faltado porque ningún gobierno los quiere, porque los sacan. Y lo que quieren ellos es quedarse. Claro. Bueno, permítame algo rapidito, profesor, porque yo no quiero dejar escapar al diputado con algo que mencionó que me parece muy importante, ya que estábamos hablando del desempleo, de la tasa de informalidad que ha crecido muchísimo, no solo en Panamá, sino en toda América Latina, casi al 70% en la mayoría de los países, sobre todo los más pobres. Y usted mencionaba algo que tiene que ver con la desigualdad. Y aquí en este programa hemos debatido que hay que atacar primero, la desigualdad o la pobreza, porque ahora hay una teoría, sobre todo de los economistas más ligados con la izquierda, como Thomas Piketty, que dice es que el grave error del capitalismo y de las economías liberales es que atacan a la pobreza y no a la desigualdad. Usted en este momento, diputado, le sugiere al gobierno, desde su óptica como político, que se ataque la desigualdad en vez de la pobreza. Total, mira, y lo que pasa, y en eso hay muchas discusiones todavía andando, pero yo me leí una del diputado presidente de la Comisión de Exteriores, Pau-Marie Clos, se llama él, del PSOE, y él habla de la pobreza infantil, él es experto en temas de pobreza infantil, y es que la pobreza, por ejemplo, en España, que no hay pobreza como la nuestra, hay pobreza, porque la pobreza simplemente es el que está abajo en la pirámide. Lo que pasa es que aquí el que vive en pobreza y en desigualdad, porque no son términos iguales, aunque parecieran ser hermanos o primos. Entonces yo sí creo que hay que atacar la desigualdad, porque el problema aquí que tenemos es la falta de acceso a oportunidades en una serie de cosas, y voy más allá. Aquí se habla de pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional no es más en ese concepto que la desigualdad, porque ¿qué es pobreza multidimensional? Cuando una persona comparte cuarto con 3 o más personas, cuando no tiene agua, no tiene educación, no tiene áreas públicas, no tiene padres, no tiene salud pública, y todo esto a la vez, o varios a la vez. Yo te puedo llevar a lugares en Milito donde esa es la realidad. Entonces, hay que atacar la desigualdad con políticas sociales robustas, establecidas y bien planificadas. Y eso no se está haciendo. Y la entrevista ayer con el ministro de Seguridad y lo que él ha estado diciendo lo deja más que evidente, ¿no? Que no hay problema, no hay verdadera política pública. La ministra del Mides, o sea, no hay política pública, no hay política pública. El plan Colmena del gobierno, que también sonaba como una política pública para atacar la desigualdad, yo no veo todavía los efectos. Ojalá los veamos porque nos conviene a todos verlos, pero sin duda alguna yo creo que hay que atacar la desigualdad y creo también que tenemos que hacerlo para poder cambiar lo demás. No hay otro camino. Bueno. Diputado Diego Vázquez, como siempre, muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Buenos días.